todos. Algo está pasando aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Aleluyas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Quién es el que vive? ¿Vive o no vive? Y a su nombre, canta conmigo todos. Algo está pasando aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Ustedes, está cayendo, aleluyas, su gloria sobre mí, sanando, levantando. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Aleluya. Alábelo con fuerza.
Alábelo con fuerza. Con fuerza. Aleluya. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Glorifica al Señor con fuerza, con alegría, con entusiasmo, con gozo. Aleluyas. Aleluyas. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Hoy es un día muy especial para ver quién son los cristianos fieles a Dios, ¿verdad? ¿Por qué, pastor? Por el frío, gloria a Dios. Los que tienen miedo del frío quedaron en casa, ¿verdad? Con frío, pero ustedes son valientes. Alabo a Dios por vuestras vidas. Que Dios les bendiga. Que Dios honre vuestra fe. Y a su nombre. Y a su nombre. Queridos, vamos a saludar a nuestros amigos internautas, a nuestros amigos oyentes de Radio Unión también. Levanta sus manos y con mucha alegría, con mucha fe diga: amados oyentes, amigos internautas, reciba la dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en vivo, directo, aquí de nuestra sede nacional. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Estamos en la serie de mensajes sobre el apóstol Pablo. ¿Vive o no vive? Les invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Nosotros vamos a leer a partir del versículo primero. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo primero. Y a su nombre. ¿Quién está aquí por primera vez hoy? Levanta sus manos. Hay personas por primera vez. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Estoy viendo algunos rostros diferentes. Qué bendición, ¿verdad? Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Somos más que una iglesia, somos una familia en Cristo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Quien ya encontró, diga gloria a Dios. Los amigos internautas compartan la transmisión. Cuando comparten, ustedes están simplesmente evangelizando. Están anunciando las buenas nuevas de salvación a otras personas. Amén. Entonces compartan en grupos, compartan su página personal, compartan la transmisión, porque esto es de gran importancia para el reino. Y a su nombre. Hechos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo primero, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver
no comió ni bebió. Levanta sus Biblias, levanta sus manos para Dios. Diga así conmigo: Señor Dios, necesito oír tu voz, hablar a mi corazón. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Revélame estrategias bíblicas para vencer los desafíos. Ten misericordia de mí, Señor. Comienza dando gloria, 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 gloria. Padre Santo, Padre poderoso, una vez más entramos en oración delante de ti en este día, Señor, para suplicar una vez más tu gracia, para suplicar una vez más tu misericordia, Señor. Padre Santo, Padre poderoso, aquí estamos una vez más humillados delante de tu presencia, Señor, humillados delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre, nuestra total y plena y completa dependencia de ti, de tu misericordia, de tu perdón, de tu gracia, Señor. Pedimos, rogamos, imploramos, Señor, que vengas, Padre Santo, a derramar de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, purifícanos, límpianos, lávanos, Padre, regenéranos, restauranos, Señor. Bendícenos, Padre mío, purifícanos desde las plantas de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza, Señor. Necesitamos ser visitados, abrazados, alcanzados. Necesitamos ser impactados por tu misericordia, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que aquí están en esta noche, Señor. Confirma tu palabra. Bendice los amigos internautas, los amigos que nos escuchan por la radio. Señor, así como mi voz está llegando hasta donde está esta persona, que la providencia, la victoria del Señor también alcance a cada uno de estos corazones. Manifiéstate, Señor, te rogamos, glorifícate, Señor, a través de la transformación, a través de la regeneración, a través, Señor, de lo que harás en favor de esta persona. Te damos honras y glorias y alabanzas a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Gracias por todas las cosas, Señor. Reprienda, Padre Santo, toda furia de Satanás, toda oposición, todo impedimento, toda fuerza contraria. El Señor te reprienda, el Señor te reprienda, el Señor te reprienda. Salga, bendice, Señor, tu iglesia. Habla con nosotros, manifiéstate, Señor. Haga tu obra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluyas, gloria a Dios. Tome asiento, amados hermanos, desocupen vuestras manos y si ustedes sintieren, dê un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para Cristo. Más fuertes los aplausos, más fuertes los aplausos, más fuerte, más fuerte. Y a su nombre, y a su nombre. No hay dudas de que la conversión de Saulo de Tarso es la más famosa de las conversiones de toda la historia de la iglesia, de toda la historia de la Biblia. Lucas, que probablemente fue el escritor de Hechos de los Apóstoles, está tan impresionado con la conversión del apóstol Pablo que él narra la conversión de Pablo 3 veces distintas en el libro de Hechos. Acá en el capítulo 9 está la primera, en el capítulo 22 la segunda vez, y en el capítulo 26 Lucas también narra, él también dice la forma como fue la conversión del apóstol Pablo. Estas repeticiones son especialmente llamativas cuando nosotros sabemos que una de las características de Lucas como escritor era ser muy objetivo. Lucas, él era una persona que no daba muchos detalles
de lo que escribía. Y cuando vemos Lucas, el objetivo, el que escribía con brevedad, decir 3 veces, escribir 3 veces sobre la conversión de Pablo, esto demuestra la importancia de esta conversión. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Pero hablando de la conversión de Pablo, surge una pregunta importante. La primera pregunta que surge es: ¿qué pasó para que un hombre como Saulo de Tarso, que odiaba el nombre de Cristo, que odiaba los seguidores del Nazareno, de una vez de repente se torna en un cristiano, y más en uno de los mayores propagadores del cristianismo de todas las épocas? ¿Qué pasó? Es la primera pregunta que surge. Además de esta pregunta, la conversión de Saulo de Tarso también nos plantea algunas otras preguntas, tales como: ¿qué es la conversión? ¿Es realmente necesaria? ¿Tiene que sucederle a todo mundo de la misma forma? ¿Cómo tiene lugar la conversión? ¿Es algo repentino o tal vez es un proceso lento, gradual? Y a su nombre. Son preguntas importantes que surgen cuando hablamos de conversión y cuando estamos analizando la conversión de este personaje tan especial de la Biblia, que fue el apóstol Pablo. Hoy, prosiguiendo el mensaje, prosiguiendo la serie de mensajes sobre el apóstol Pablo, nosotros vamos a meditar teniendo como enfoque principal algunos puntos importantes sobre la conversión del apóstol Pablo. Y a su nombre. El primer punto que analizaremos será la vida de Saulo antes de su conversión. Para Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías anunciado por los profetas. Este es el primer punto. Los motivos eran varios. Primero, la posición social de Jesús. Segundo, su trayectoria de vida. Tercero, su doctrina. Estos y otros motivos no se ajustaban en absoluto con la idea que Saulo tenía acerca del Mesías. Pero de entre todas las cosas, lo que más intrigaba al teólogo Saulo de Tarso era el hecho de que el Señor Jesús había sido crucificado. Y a su nombre. Saulo era un eximio conocedor de la ley. Semana pasada nosotros vimos que Saulo desde niño, desde los 5 años, empezó a estudiar la ley del Señor. Saulo, cuando joven, fue enviado para Jerusalén para estudiar junto a Gamaliel, uno de los hombres más conocidos, uno de los hombres que tenía más conocimiento de la palabra. Pablo era un eximio conocedor. Pablo sabía detalles. Pablo conocía la palabra. Y el hecho de que Cristo fue crucificado, esto era simplemente una contradicción teológica. Porque Pablo sabía lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 21 versículo 23, donde dice que maldito por Dios es el colgado. Pablo no aceptaba. Pablo no entendía todavía la idea de que Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos con la vida eterna. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Y mismo sabiendo que los primeros discípulos de Cristo daban testimonio público de que habían visto el Cristo resucitado, y mismo sabiendo que muchas fueron las personas que hablaron con Cristo después de la muerte, o sea, ya resucitado, para Pablo todo esto era una mentira. Y a su nombre.
Para Saulo de Tarso, Jesús era un impostor. Él era un enemigo implacable del cristianismo. Lucas retrata varias ocasiones en el libro de Hebreos, en varias ocasiones, la furia y el odio que Saulo de Tarso tenía contra el Señor y contra sus seguidores, y a su nombre. Incluso Saulo participó directamente de la muerte del diácono Esteban. Esto está escrito en Hechos 7:58 y Hechos capítulo 8 a partir del versículo 1. Saulo era un perseguidor ferreño, un perseguidor poderoso del cristianismo, y a su nombre. Esteban murió siendo el primer mártir del cristianismo, con participación directa de Saulo de Tarso. Pero Paulo no se conformó con esto. Saulo insistió en su persecución a la iglesia y se convirtió en un brazo ejecutor de los sumos sacerdotes en su causa contra los cristianos, bajo también el apoyo, la aceptación de los romanos. Es cierto que los motivos de los gobernantes, de los políticos, eran motivos simplemente políticos, cuestiones de estados, y de los judíos y de Saulo eran motivos religiosos. Sin embargo, tanto los políticos como los religiosos coincidían en que la causa de Jesús de Nazaret debería ser erradicada de este mundo, y a su nombre. Para Saulo no le quedaba ninguna duda de que el cristianismo apartaba a los judíos de la centralidad del templo y del judaísmo oficial. En su celo purificador, Saulo persiguió a todos los cristianos. Este era Saulo de Tarso, un hombre obstinado, decidido a exterminar el cristianismo y a matar todos los seguidores de Jesús de Nazaret, y a su nombre. Y ahora Saulo de Tarso, ciego por su odio religioso y motivado a llevar preso todos los cristianos que encontrase en Damasco, Saulo entonces tiene un encuentro extraordinario con Cristo al camino de la ciudad de Damasco, y a su nombre. La misericordia del Señor alcanzó al odioso y religioso corazón de Saulo. Y es interesante que en 1 Juan capítulo 4 versículo 10 está escrito: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este amor inmensurable de lo cual se refiere Juan alcanzó a Saulo de Tarso en su celo purificador, en su odio religioso, en su obstinación en acabar con el cristianismo, y a su nombre. ¿Vive o no vive? Pero hay un punto interesante aquí. La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. ¿Qué quiere decir, pastor? La iniciativa para la conversión de Pablo partió del Señor. Pablo nunca tuvo problemas en admitir que no era merecedor de la salvación. Pablo nunca tuvo problemas en admitir que no había ningún mérito en él. Por el contrario, en sus propias palabras, Pablo afirma ser el peor de los pecadores. O sea, Pablo
reconocía que el hecho de ser un salvo, el hecho de ser un apóstol de Cristo, no era mérito de él, era simplemente la aproximación de Dios, era simplemente la gracia del Señor que le había alcanzado. Aleluyas, esto fue una iniciativa de parte del Señor. El Señor siempre tuvo esta iniciativa de acercarse de los hombres. Juan 3:16, para muchos la Biblia resumida en un versículo dice que el Señor amó el mundo de tal manera que envió su único Hijo para morir por nosotros, para que todos aquellos que en Él crean no perezcan, pero tengan vida eterna. O sea, la iniciativa siempre vino de parte del Señor. Quizás estoy hablando con alguien que todavía no disfruta de la gracia del Señor, del favor inmerecido del Señor. Hoy el mismo Dios que apareció a Pablo a camino de Damasco está aquí en esta noche, y Él también tiene esta misma iniciativa de acercarse para que seas salvo, para que tengas un relacionamiento eterno con Él. Y a su nombre, vive o no vive. Nadie puede jactarse de que merece la salvación. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a su nombre, levanta tu mano derecha y dice: gracias, Señor, por nos haber alcanzado por tu gracia. Y aleluyas, aleluyas. Otro punto interesante es que el Señor llama a Pablo por 2 veces. El Señor dice: Saulo, Saulo. Y Saulo, por ser un eximio teólogo, seguramente eso le hizo recordar esta cuestión del llamamiento doble del Señor. Le hizo recordar sobre el llamamiento de otros hombres del pasado. Por ejemplo, allá en Génesis 22:11, cuando el Señor llama a Abraham, el Señor llama por 2 veces: Abraham, Abraham. Allá en Génesis 46:2, cuando Dios llama a Jacob, el Señor también llamó a Jacob por 2 veces. Allá en Éxodo 3:4, cuando el Señor llama a Moisés, el Señor también llama a Moisés por 2 veces. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 10, cuando el Señor llama a Samuel, el Señor también llama a Samuel por 2 veces. O sea, Pablo, él simplemente, seguramente se emocionó. Pablo simplemente, o seguramente él entendió que aquello era un llamado de parte del Señor. Pero aparte de todo el contexto bíblico relacionado al doble llamado, en el caso de Saulo de Tarso, el texto también habla que una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol apareció para él. O sea, era una manifestación de la gloria de Jehová que una vez más se manifestaba desde el cielo para llamar un hombre para el camino del Señor. Y a su nombre, vive o no vive. ¿Quién es el que vive? Y aquí abrimos un paréntesis. Aquí abrimos un paréntesis para decir que todos los días esta gloria también se manifiesta para que vidas tengan un encuentro definitivo con Cristo. Aleluyas. Esta misma gloria que se manifestó a camino de Damasco, ella se manifiesta todos los días para que vidas reconozcan que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que no hay camino, no hay verdad, no hay vida lejos de Cristo. Aleluyas. Y a su nombre. Siguiendo el análisis de la conversión de Pablo, llegamos a un punto interesante. La conversión de Pablo no fue simplemente, no fue el resultado de una acción coercitiva. O sea, la conversión de Pablo no fue algo que el Señor le obligó a hacer. ¿Vive o no vive? Sabemos que el Señor no obliga a nadie a absolutamente nada. Sabemos que el Señor respeta nuestras decisiones. Cuando el Señor apareció a Pablo, el Señor no le impuso absolutamente nada. Tampoco
el Señor le manipuló para quizás de forma hipnótica tomara decisiones contra su voluntad. Durante el encuentro con el Señor, Saulo estaba completamente lúcido. Hay muchos judíos que dicen: no, lo que pasó con Saulo fue una hipnotización, porque Saulo salió de aquí, estaba yendo para Damasco, y de repente los cristianos le hipnotizaron, hicieron un lavado cerebral en Pablo, y de repente Saulo se transformó de perseguidor a perseguido. No, señoras y señores, Pablo estaba completamente lúcido. Tanto es que él habló con el Señor habló con él y Pablo le habló con el Señor. Pablo incluso hizo dos preguntas lógicas. Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta de Pablo fue: ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba completamente lúcido, estaba completamente dentro de sus facultades mentales. Y a su nombre, y a su nombre. Y atestando esto, llegamos a la conclusión que mismo que la iniciativa parte del Señor, o sea, mismo que la iniciativa parte del Dios Todopoderoso, somos nosotros los que decidimos si queremos o no queremos entregarse ante Él. Somos nosotros quien decidimos si aceptaremos o no aceptaremos la gracia, el favor inmerecido del Señor. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Por lo tanto, no fue algo forzado, no fue algo coercitivo, no fue una obligación. No, el Señor se acercó de Pablo, pero Pablo se rindió voluntariamente al Señor de los señores. Y a su nombre. Siguiendo el análisis de la conversión del apóstol, llegamos a una conclusión importantísima. Y esto es muy importante. La conversión de Pablo no fue simplemente fruto de un encuentro con una luz a camino de Damasco. Cuando analizamos todo el texto, llegamos a la conclusión de que la conversión de Pablo fue fruto de un proceso. Y a su nombre. Estudiando el contexto, entendemos que este encuentro en el camino de Damasco no era la primera vez que Jesús trataba con Saulo. Y a su nombre. Es verdad que este encuentro fue el clímax, el punto alto, el apogeo, pero no fue el principio. ¿Y por qué dices esto, pastor? Pruébame. Es simple. En el versículo 5, el Señor Jesús, después que habla con Pablo, y Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: soy Jesús a quien tú persigues. El Señor dice a él: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a su nombre. ¿Qué es esto, pastor? Explícame. El Señor estaba comparando a Saulo con un novillo tosudo, con un novillo terco. En aquel tiempo, los ganaderos de aquella época usaban una vara que terminaba con una aguda punta de hierro, que era conocida como aguijón. Y el aguijón servía para algunas cosas con el trato con los animales. Por ejemplo, hacerles andar, hacerles parar, hacerles cambiar de dirección. Cuando los ganaderos estaban adestrando animales, ellos usaban estos aguijones. Y los animales tercos, ellos se rehusaban a ser adestrados. ¿Y qué hacían? Daban coces en los aguijones. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Si el animal era rebelde, daba coces contra el aguijón. Cuando esto pasaba, el animal se lastimaba y se enfurecía aún más con las heridas que causaban con estos coces. Pero llegaba un momento que él aprendía lo que quería enseñarle el adestrador. Cuando el Señor habla con Pablo esto: dura cosa
te es dar coces en el aguijón. El Señor estaba hablando que Pablo estaba actuando como un animal que se rehusaba a ser adestrado. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Vive o no vive? Surge entonces una duda. ¿Cuáles entonces, pastor, eran estos aguijones que Saulo había resistido por tanto tiempo? Si estás diciendo que la comparación que hizo el Señor era que Pablo era como un animal terco que se rehusaba a ser adestrado y que daba coces en el aguijón, ¿cuáles eran entonces estos aguijones? Hay algunas cosas que podemos nombrarlas de aguijones en este contexto de Saulo. Por ejemplo, su propia conciencia seguramente era uno de estos aguijones. ¿Y por qué decimos esto? Porque estudiando la vida de Saulo descubrimos que él era una persona que buscaba ser irreprensible. Esto nos está revelado en Filipenses capítulo 3 versículo 6. Saulo contando cuando antes, cómo era, cómo hacía. Él era una persona que buscaba ser irreprensible. Sin embargo, escribiendo a los romanos, Pablo confesa que aunque su vida exterior era intachable, él dice, la ley le condenaba por su codicia, un pecado interno del corazón. En Romanos 7, del 7 al 9 está revelado esto. Entonces entendemos que Saulo no tenía la conciencia en paz. Él sabía que la ley le condenaba. La conciencia en este sentido seguramente era un aguijón. En otras palabras, el Señor Jesús a través de su conciencia estaba tratando con él ya desde hace mucho. Pero Pablo, como un animal rebelde, estaba dando coces. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Pablo era un hombre que buscaba hacer las cosas correctas, buscaba ser intachable, pero su conciencia sabía que aunque él hiciera lo mejor de él no podría ser justificado. Su conciencia le traía siempre a la memoria que era un pecador miserable y que no podría recibir el perdón a través de sus obras. Este era el mismo Señor tratando con Pablo. O sea, era el aguijón, el Señor tocando, pero Pablo seguía dando coces, no aceptaba. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Quizás estoy hablando con personas que están dando coces también. Quizás estoy hablando con personas que el Señor está tratando con él. El Señor está intentando hacerle entender, hacerle aceptar, hacerle entrar, cuadrar su vida delante del Señor de acuerdo con los preceptos del Señor. Pero usted sigue dando coces. El mismo Señor que habló con Pablo está hablando con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos dando coces en el aguijón? Aleluya. Es mejor someterse a la voluntad del Señor. Es mejor someterse, aleluyas, al trabajo, al trabajar del Espíritu Santo. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Qué más podría ser estos aguijones? Aparte de la conciencia, seguramente otra cosa que constituía aguijones, los aguijones que estaba apretando Saulo desde antes, eran los cristianos de aquella época. En el contexto de la forma de que ellos eran, su testimonio, la forma que actuaban, la forma que aquellos cristianos acudían, amparaban a los necesitados. Los cristianos de aquella época, ellos sufrían el daño, sufrían el agravio. Eran perseguidos, eran calumniados, perdían sus propiedades por amor de Cristo. Pero ¿qué hacían ellos, pastor? Hacían una revolución, salían con espadas en la calle. No, ellos oraban por sus perseguidores. Seguramente esto era un aguijón en la cabeza de Pablo. Seguramente Pablo decía, pero estoy persiguiendo a estos tipos, estoy matando sus familias, estoy destruyendo sus propiedades, y ellos no reaccionan. Ellos no dicen una mala palabra.
Muy por lo contrario, ellos glorifican a Dios. Algo está pasando ahí, algo está pasando. Epa, ¿será que estos tipos no están correctos y yo estoy errado? Esto era seguramente un aguijón de parte del Señor, intentando convencer a Saulo de que él estaba en el camino errado. Es por esto que el Señor dijo a Pablo cuando encuentra a él en el camino de Damasco: ¿hasta cuándo dará coces en el aguijón? Y a su nombre. Esta pregunta sirve para nosotros. ¿Hasta cuándo daremos coces en el aguijón? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a rehusarse? Vamos a decir no para el trabajar del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a nos rehusar a someter al trabajar del Espíritu Santo? Es una pregunta que también se extiende para nosotros en este día. Aleluyas. Pero si hoy nosotros nos entregamos por completo a la voluntad, al trabajar del Espíritu Santo, oh gloria, el Señor levantará de esta noche apóstoles, Pablos, hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre. Otra cosa que seguramente fue un aguijón con Pablo fue Esteban. Después de escuchar el mensaje de Esteban, Pablo dio su voto para que Esteban fuera apedreado. ¿Qué hubo en este mensaje que despertara de tal manera las iras de Saulo? La defensa de Esteban, después ustedes lean, está registrada en Hechos capítulo 7 del versículo 1 al 60. En su vibrante e inspirada prédica, Esteban desconstruye, derrumba por tierra todo lo que Saulo tenía como principio doctrinario. Pablo desde pequeño había aprendido cosas. Desde los 5 años Pablo había sido instruido en la ley. Creció, se formó en un teólogo. Se consideraba un tipo conocedor de la ley. Y cuando escucha la prédica de Esteban, Pablo simplemente queda boquiabierto. ¿Por qué? Porque Esteban en su prédica delante del Sanedrín, Esteban simplemente desconstruye todo lo que Pablo tenía como principios doctrinarios. Saulo defendía la centralidad del templo en el culto judaico. Esteban, mientras predica, él dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Saulo insistía en la necesidad de la circuncisión, pero Esteban en su prédica inspirada, él dice que el Señor hizo promesas a Abraham antes mismo de que fuese instituida la circuncisión. Y a su nombre, y a su nombre. Para Saulo, Jesús no podía ser el Mesías escogido porque no había sido reconocido por los líderes de Israel. Sin embargo, Esteban, en su prédica inspirada delante del Sanedrín, recordó a todos que todos los profetas del pasado también fueron rechazados por los líderes de Israel. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Saulo señalaba que la venida de Cristo, del Mesías, sería un acontecimiento glorioso. Pero Esteban citó Moisés, los profetas y hasta mismo el libro de Salmos para mostrar que el Mesías tendría que padecer. Para Saulo, nadie podría tomar el lugar de Moisés y de la ley, pero Esteban, en su prédica inspirada delante del Sanedrín, él dice que el mismo Moisés había profetizado que el Señor enviaría un profeta más grande que él. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, proferidas por Esteban, seguramente fueron un aguijón en la cabeza de Pablo. Seguramente fueron un aguijón porque Pablo pensaba que sabía todo de la ley. Pablo estaba tranquilo en su zona de conforto.
de repente surge un tal Esteban y desconstruye todo lo que Pablo tenía como principios fundamentales. Si la prédica de Esteban marcó tan profundamente a Pablo, imagina la muerte. Porque Esteban, mientras estaba siendo apedreado, la Biblia dice que él perdona a los que le estaban apedreando. Y la Biblia dice que la faz, el rostro de Esteban queda brillando como brillaba la faz de un ángel. Y Esteban grita y dice: he aquí veo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo a la derecha de Dios. Esto seguramente tocó la cabeza de Pablo desde hace mucho, pero Pablo seguía resistiendo, dando coces en el aguijón. Y a su nombre, vive o no vive. Por mucho tiempo el Señor estaba aguijoneando a Saulo sin lograr doblegarlo. Y a su nombre. Sin embargo, la revelación de su gloria en el camino de Damasco fue decisiva. En aquel momento todo comenzó a cobrar sentido. Aleluyas. En aquel momento se produjo una profunda revolución que afectó el corazón, la mente de Saulo. Y a su nombre, y a su nombre, estos mismos aguijones siguen siendo usados por el Señor para atraer al hombre para la salvación. Aleluyas. Hoy día los aguijones son la palabra de Dios, las señales, los prodigios, las maravillas, el cumplimiento de las profecías. Y el Señor está preguntando para muchos corazones aquí en esta iglesia y por internet y por radio: ¿hasta cuándo dará coces a los aguijones? ¿Hasta cuándo seguirá obstinado en su error? ¿Hasta cuándo seguirás obstinado en su ceguera, odio religioso espiritual? Es tiempo de rendirse a la palabra del Señor. Es tiempo de rendirse al Espíritu Santo. Es tiempo de reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Es tiempo de abandonar tus criterios, preceptos y parámetros mundanos y cuadrar su vida de acuerdo con los preceptos, criterios, parámetros bíblicos establecidos por el Señor en su palabra. Y a su nombre, y a su nombre, vive o no vive. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, aleluyas, aleluyas. Volviendo para Saulo, podemos afirmar que el encuentro en el camino de Damasco fue la consolidación de un proceso que el Señor ya estaba trabajando desde hace mucho. Fue cuando Pablo finalmente desiste de dar coces a los aguijones. Cuando Pablo finalmente se rinde a la inmensurable gracia, su vida entonces fue tocada. Aleluyas. Su carácter fue moldado. La historia de Pablo tomó nuevo rumbo. ¿Vive o no vive? Y este tremendo cambio en la vida de Pablo trajo efectos en tres diferentes dimensiones. Cuando Pablo tiene el encuentro definitivo con Cristo a camino de Damasco, este encuentro que tuvo con Cristo, cuando las cosas empezaron a cobrar sentido, cuando Pablo deja de dar coces a los aguijones, a los intentos del Señor de convencerle de que estaba errado, cuando Pablo se entrega al Señor, esto produce efectos en tres dimensiones. Primero, produzco efectos en su relacionamiento con Cristo, en su relacionamiento con la iglesia y su relacionamiento con el mundo. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Pablo empezó a vivir una nueva relación con el Señor Jesús. Hasta este momento él había sido un enemigo activo del Señor Jesús. Pero cuando Saulo contesta el interlocutor divino en el camino de Damasco como Señor, su vida fue completamente cambiada. Cuando Pablo ve la luz, cae por tierra. Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? El término que Pablo utiliza de esta palabra Señor
era el mismo término utilizado para referirse a Dios y a su nombre. Pablo pensaba que estaba hablando con el Dios que habló con Abraham. Pablo pensaba que estaba hablando con el Dios Padre Jehová. Imagino yo la sorpresa que fue para Pablo cuando el Señor dice: Pablo, yo soy Jesucristo quien tú persigues, Pablo. Pablo, yo soy el Cristo que tú persigues, Pablo, y a su nombre vive o no vive. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive. Esto fue un descubrimiento terrible y angustioso, pero fue entonces cuando Pablo reconoció por primera vez el señorío y la autoridad de Cristo sobre su vida. Aleluyas, y a su nombre. Saulo de inmediato hizo absolutamente todo lo que el Señor le mandó. Y yo puedo imaginar aún más los pensamientos de Pablo, de Saulo. Seguramente Saulo dijo: bueno, yo perseguí a él la vida entera, busqué matar, busqué acabar con su trabajo, maté sus seguidores, dice un montón de herejías. Seguramente ahora él va a me echar una lepra, va a me echar un cáncer, va a me echar una parálisis, porque así eran los fariseos, así eran los judíos. Eran fatalistas. Muy por lo contrario, el Señor brindó a Pablo su amor, su gracia, su perdón. El Señor brindó a Pablo el amor inmensurable, la gracia que no podemos dimensionar. Pablo entonces pudo conocer la altura, la anchura, aleluyas, la grandeza del amor que Dios tiene a ofrecer a toda la humanidad. Y a su nombre, y a su nombre, vive o no vive. Saulo aceptó que Jesús era Dios y consecuentemente se rindió a su voluntad. Este cambio en la vida de Saulo trajo efectos en diferentes áreas, como hemos visto. La primera área fue en su relacionamiento con Cristo, pero el segundo efecto, cuando Pablo tiene su vida cambiada, cuando él deja de dar coces a los aguijones, su vida también cambia con su relacionamiento con la iglesia. Y la prueba es que cuando Ananías fue enviado por el Espíritu Santo a ministrar al nuevo convertido, cuando Ananías entra en la habitación donde estaba Pablo, él le dio la bienvenida de una forma fraternal. Esto está registrado en el capítulo 9, versículo 17, que dice: Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Dios mío, Dios mío, hermano Saulo, ¿cómo puede? El hombre que le gustaba matar cristianos, el hombre que se complacía en ver la sangre de cristianos siendo derramada, el hombre que se complacía en ver cristianos perdiendo la cabeza, perdiendo la vida, ahora estaba completamente transformado. Ya no era un perseguidor, ahora se había transformado en un perseguido por la causa noble del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levanta las manos y glorifica al Espíritu Santo, que puede hacer esto, que puede hacer esto también en tu familia, que puede hacer esto en tu hogar, en tu casa, en tus hijos. Levanta las manos si crees, glorifica al Señor. Shamanabajas te canta la bachayas. Aleluyas. Vive o no vive. Aleluyas. Él tuvo un cambio completo. Así comenzó una nueva relación con los cristianos de Damasco. Pablo había ido allá para encarcelarles, para llevarles presos para Jerusalén. Pero ahora Pablo estaba con ellos, compartiendo con ellos. Aprendemos aquí que uno de los resultados de la verdadera conversión es la identificación, aceptación, comunión con el cuerpo de Cristo. Esto nos recuerda un principio que no siempre has tenido en cuenta.
¿De qué se habla, pastor? No se puede aceptar sinceramente a Cristo y no tener comunión con los hermanos. No se puede profesar amor al Señor Jesús y rehusarse a amar a su hermano. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si tienes tu hermano como enemigo? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano convertido si tiene enemigos dentro de la iglesia? Se hace grupitos para competir, para dividir el cuerpo de Cristo. El cristiano que es tocado, impactado por el Señor, el cristiano que ya ha pasado por el camino de Damasco, el cristiano que ha visto la gloria del Señor, él ve a su hermano como amigo, como hermano, como soldado del mismo ejército. Él sabe que su enemigo es el diablo, él sabe que su enemigo es el mundo, él sabe que su enemigo son los deseos de la carne. Y a su nombre, diga a la persona que está en su lado: si eres convertido tienes que amarme. Diga, ¿vive o no vive? ¿Vive o no vive? Aleluyas. La tercera dimensión, la tercera área en que se produjo el efecto de la transformación en la vida de Pablo, donde se pudo sentir la diferencia, fue en su relación con el mundo. Una nueva responsabilidad hacia el mundo. A través del mismo Ananías, el Señor ya había revelado cuál iba a ser la misión de Saulo. Hechos 9:15, el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo empezó a cumplir inmediatamente en Damasco la misión. Y a su nombre. Saulo no dijo: no, déjame primero pasar por el seminario teológico para cumplir la misión. Pablo no dijo: no, déjame primero tener el título de pastor, presbítero, diácono. Déjame ser primero un misionero famoso para empezar a predicar. Ahí mismo donde estaba Saulo ya empezó a cumplir la misión. Ya empezó a hablar de Cristo. Ya empezó a predicar que Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene. Ya empezó a decir que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Él era el Mesías prometido. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si no tienes esta sed de hacer la obra? ¿Cómo puedes decir que eres convertido si no tienes la responsabilidad en tu corazón de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas? ¿Cómo puedes decir que has tenido un encuentro con Cristo en el camino de Damasco si todavía no tienes el amor por las almas perdidas? Pablo decía: ay de mí si no anunciare el evangelio. Aleluya. Los cristianos verdaderos, los que han sido convertidos, cambiados, transformados por el Espíritu Santo, ellos también dicen: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no predicare las buenas nuevas de salvación. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? La conversión de Saulo no fue un lavado cerebral. La conversión de Saulo no fue un acto, una acción coercitiva de parte del Señor. La conversión de Saulo no fue algo obligado por Cristo. Saulo, ahora Pablo, reconoció sus miserias, equivocaciones, y se entregó al Señor de cuerpo, alma y espíritu. El Jesús de Nazaret, a quien Pablo obstinadamente, odiosamente perseguía, le apareció y le transformó definitivamente. Analizando la conversión de Pablo, llegamos a unas preguntas importantes. ¿Somos salvos? Haga esta pregunta para usted mismo. ¿Hemos sido transformados por el Divino Espíritu Santo?
Otra pregunta: ¿cuáles son las evidencias de que nosotros somos salvos? Para que seamos salvos realmente, para que podamos decir que tuvimos el mismo encuentro que tuvo Pablo, nosotros tenemos que tener actitud diferente con relación al Señor, con relación a la iglesia, con relación al mundo. ¿Hemos aceptado el señorío del Señor Jesús en nuestras vidas? ¿O todavía nuestra voluntad es prioridad? ¿Hemos aceptado el señorío del Señor en nuestros proyectos? ¿O no queremos que nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros intereses, nuestros caprichos sean prioridad? Pablo dejó todo. Pablo dejó absolutamente todo. Pablo dejó el título, Pablo dejó la fama, Pablo dejó los beneficios de ser uno de los principales. Pablo dejó todo para atrás, se sometió al señorío del Señor Jesucristo. Pablo ya no tenía más vida en él. Él decía: el morir para mí es ganancia, el vivir para mí es Cristo. Pablo era completamente siervo del Señor Jesús. Hemos visto semana pasada que la connotación de siervo utilizada por Pablo en Romanos 1 es la connotación de esclavo, el que ya no tiene voluntad propia. Así son los que realmente son convertidos. Ellos ya no dicen haré, soy, voy. Ellos dicen: Señor, tú haces, tú eres. Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ay de mí si no predicar el evangelio. Dime, Señor, lo que quiere que haga. Dime, Señor, lo que quiere que yo produzca. Dime, Señor, cuáles tus planes para mi vida. Y a su nombre, vive o no vive. ¿Cómo estamos relacionándonos con nuestros hermanos en la iglesia? No, pastor, con este yo me voy bien, con este no, pastor, Entonces no fuiste convertido. No, pastor, usted no me gusta más el pastor anterior o el que fue antes. No fuiste convertido. No, pastor, esto acá no me gusta, esta hermana aquí no me gusta, aquí me gusta, este grupo mira como me gusta. Te falta tener un encuentro con Cristo en camino de Damasco. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Somos instrumentos del Señor y estamos comprometidos con las cuestiones del reino. Es una pregunta también que debemos contestar, porque de la respuesta de estas preguntas surgirán las evidencias necesarias para saber si somos o no somos verdaderamente convertidos. Y a su nombre. Tengo una buena y una mala noticia para darles. Voy a darles la mala noticia primero. Si identificaste algo en las respuestas de las preguntas que hicimos, ¿cómo está tu relacionamiento con tu hermano? Pastor, hay personas que no me gustan. Entonces la respuesta mala es que, la mala cosa es que no eres cristiano todavía, no estás convertido todavía. La mala noticia es que te faltan evidencias para que seas un verdadero cristiano. Si no tienes comprometimiento con las cuestiones del reino, si todavía no se somete al señorío del Señor, quieres que tus deseos, tus planes, eres como aquellos niños caprichosos: mamá, yo quiero. ¡Ey! Te falta convertirte. Esta es la mala noticia. Pero tengo una buena noticia. Todavía hay tiempo. El mismo Jesús que apareció para Pablo a camino de Damasco
Él hace de hoy aquí este lugar, la sede nacional, camino de Damasco, para que tengas un encuentro con Él, para que entregues a Él de cuerpo, alma y espíritu, para que dejes de tener tu hermano como un rival, como un enemigo, para que entiendas la anchura, la dimensión, la altura de la gracia del Señor, para que vivas el amor del Señor en la plenitud, para que te comprometas con las cuestiones del reino, para que te comprometas con la misión que seguramente Dios te ha dado. Dios no te llamó para quedar ahí sentado en el banco. Dios no te llamó para ser miembro de butaca. Miembro de butaca es tornillo, es hierro, madera, plástico, lo que sea. Eres un siervo, una sierva llamada, elegida, capacitada por Dios, por el Espíritu Santo, para ir y dar frutos, para hacer la diferencia en tu comunidad, para hacer diferencia en esta generación perdida, en esta generación necesitada de buenos ejemplos. Y a su nombre, el mismo Dios que transformó Saulo de Tarso en el gran apóstol de los gentiles, Pablo, Él está aquí en esta noche. Y Él quiere romper los paradigmas. Él quiere vencer todas estas cosas que te están impidiendo de servir a Dios como se debe. ¿Hasta cuándo dará coces en los aguijones? ¿Hasta cuándo rechazarás el acercamiento de Dios para que seas un creyente verdadero? ¿Hasta cuándo rechazarás los intentos del Espíritu Santo en moldar tu carácter, en moldar tu vida? No dé más cosas a los aguijones. Sométase a la voluntad del Espíritu Santo. Entréguese al trabajar de Dios. Levanta tu mano y diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Póngate de pie y diga: Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Señor, heme aquí. Haga, Señor, lo que te parezca necesario para que yo sea un siervo aprobado. Yo quiero ser lo que el Señor quiere que yo sea. Yo quiero estar donde el Señor quiere que yo esté. Yo quiero hablar lo que el Señor quiere que yo hable. Ayúdame, Señor. Móldame, Señor. Transfórmame, Señor. Haga mi carácter, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta las manos. Canta conmigo, con nosotros, todos. Jesús, haz mi carácter. Que se escuche. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Canta el Señor. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter. Canta. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre.
haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluyas, aleluyas, aleluyas. Diga a la persona que está en su lado: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Diga: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor no está intentando adestrarte o cambiarte, transformarte, ya que estamos hablando del contexto del aguijón, para que seas un esclavo suyo. No, es que Él quiere hacerte libre. Él quiere darte fuerzas para decir no a las cosas que te esclavizan. Esto es la verdadera libertad. La libertad que el mundo piensa ser libertad es el derecho para hacer lo que quiere. Son las mujeres feministas que parecen unos monstruos pidiendo derechos para el cuerpo es mío, tengo derecho de abortar. No, no es esta libertad, que en verdad es una esclavitud, porque te consume tiempo y energía. Y llegarás a un tiempo y descubrirás que esta tal libertad que el mundo piensa ser la libertad nunca traerá satisfacción. Y entonces consumirás más tiempo, más energía en búsqueda de la tal felicidad y nunca te sentirás satisfecho. Porque cuanto más tiempo, más energías emprendas en esta total libertad, reconocerás al final que esto no traerá satisfacción. Este aguijón, este intento del Señor, este acercamiento de parte de Dios para tu vida, es para que te sometas al Espíritu Santo. ¿Y por qué, pastor? Porque esto te traerá satisfacción. Porque esto te traerá credenciales para que puedas hacer de las palabras de David sus palabras. ¿Qué palabras estás diciendo, pastor? Salmo 23, versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es la verdadera satisfacción. Es por esto que el Señor, con sus aguijones de amor, te aprieta, te acerca. El Señor no quiere hacerte un esclavo, un alienado. El Señor quiere hacerte libre de verdad. El Señor quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. No rechaces más, no dé más cosas en los aguijones que viene de parte del Señor. Lo que quiere el Señor es hacerte libre, bendecido, transformado. Lo que quiere hacer el Señor en tu vida es hacerte una nueva vida llena de paz, alegría, gozo, esperanza. Él quiere darte poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las obras del enemigo, y nada te hará daño. Quien recibe esta palabra de parte del Señor para tu vida, levanta la mano y diga: haga tu obra, Señor, en mi vida. Usted que me escucha por Facebook, me ve por Facebook, me escucha por radio, no resistas los aguijones. ¿Hasta cuándo estarás dando coces a los aguijones? ¿Hasta cuándo rechazarás el amor de Dios para tu vida?
¿Hasta cuándo rechazarás la gracia del Señor que es ofrecida para usted de forma gratuita? Ríndate a Cristo, acepte a Cristo, reconozca a Cristo y sea feliz de verdad. Que Dios te bendiga. Busque una iglesia, Dios es amor, cerca de tu casa.